22, Carilla A, último renglón en la tercera palabra. En la clase anterior terminamos trayendo y estábamos explicando las tres situaciones en las que los Jajamim no mantuvieron su prohibición frente a la ofrenda de Pesaj y habían permitido y autorizado pasar por la imposición y prohibición de ellos con tal de que se haga la ofrenda de Pesaj. Explicamos ya cómo es que ellos habían permitido originalmente al onen, a la persona que estaba amargada, comer en la noche del fallecimiento de la ofrenda de Pesaj. Y explicamos también cómo era el hombre que tenía tzarat, que tenía las manchas blancas, que le permitieron ingresar al Bet HaMikdash, incluso que él había tenido una eyaculación y estaba impuro. Ahora pasamos al tercero que había sido nombrado en la clase anterior, Beta Peraz. En el último renglón, tercera palabra, Beta Peraz. ¿Qué es el Beta Peraz? Primero tenemos que explicar el concepto. Habíamos dicho muy ampliamente en la clase anterior que esto se trata de un muerto que fue enterrado en un descampado. Luego se perdió la ubicación exacta de dónde estaba enterrado. Y para sumar un poquito más de complejidad a la situación, incluso habían ya labrado el terreno. Esto genera la posibilidad que con el labrado hayan arrastrado y desmembrado el cuerpo de este difunto y se encuentre diseminado y esparcido por el campo a través del labrado. Por lo tanto, los Jajamim dijeron que durante las horas donde suponemos que aproximadamente estaba enterrado, a lo largo de 100 amot, de 100 codos, hacia el lado donde está labrado el terreno, si lo labraron de norte a sur, entonces son 100 codos de norte a sur, si lo labraron de este a oeste, serán 100 codos de este a oeste. Todos esos 100 codos son Safek Tum'a, son dudosos de impureza, y ningún Cohen, ningún Yehudí tampoco se podría acercar. El Cohen estaría limitado por la prohibición propia de que un Cohen no se puede purificar por un muerto. Por lo cual, todo Yehudí también tendría que cuidarse, porque al ingresar a esos 100 codos, nosotros lo denominamos impuro por orden y decreto de los Jajamim. Ante la sospecha de que él se pudo haber impurificado, y él se pudo haber impurificado por haber tenido contacto o haber movido algún resto de huesos. El cuerpo y la carne nosotros ya suponemos que está descompuesta. Lo que hayan quedado son solamente los huesos. Huesos impurifican únicamente por contacto, por haberlos movido. Y como es posible perfectamente que él haya pisado sobre ellos o haya movido y pateado algún resto de huesos, Jajamim dijeron que todo aquel que entra a estos 100 codos dudosos se transforma en impuro. Ahora bien, nos dice la Gemara, literal, tenemos estudiado en el tratado de Aholot. Beshavim, Bechamay y Betilel, ¿están de acuerdo Bechamay y Betilel? Si hay una persona que tiene un Cohen, que tiene que acceder a la terumá para consumirla, y necesita pasar por este tipo de terreno, este tipo de campo dudoso, no le vamos a permitir. Y le vamos a exigir que rodee todo, más allá del tiempo que le lleve y de la complejidad en el acceso, que lo rodee, que evite todo esto, incluso que se retrase 3 o 4 días y recién ahí que consuma la terumá. Pero no le podemos permitir a él ingresar a este terreno. Sin embargo, nosotros sí, para que él llegue a consumir la ofrenda de Pesaj, porque imaginemos, el hombre este no necesariamente tiene que ser un Cohen, puede ser con cualquier Yehudí. De hecho, todos tienen que estar puros para consumir la ofrenda de Pesaj. Este Yehudí estaba yendo camino rumbo al Bet HaMikdash. Está el mismo 14 de Nisan. Está en la última etapa para llegar a Jerusalén. Y se encuentra con un Beta Peraz. Él tiene que cruzarlo para poder llegar a Jerusalén y hacer el Korban Pesaj. Sin embargo, esto es un lugar impuro. Y de impurificarse, él no podría participar de la ofrenda de Pesaj. Entonces, los Jajamim dijeron lo siguiente: lo que tú puedes hacer si no vas a llegar para la ofrenda de Pesaj es Libdok, revisar el terreno este a medida que vas avanzando y te permitimos consumir de la ofrenda de Pesaj. Esto es lo que dice aquí Bechamay y Betilel, ¿están de acuerdo? Shebodkim no se Pesaj, que podemos hacer una revisación del terreno
para aquellos que tienen que comer y participar en la ofrenda de Pesaj. Vemos pero no para los kohanim que deban consumir terumá. Maibodkin, ¿cuál es el tipo de revisación que nosotros estamos autorizando? Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, menapeach beta peraz veolej. Él, a medida que va avanzando, va a ir soplando o produciendo viento con algún objeto para que, si hay algún resto de hueso pequeño, ese se vuele con el viento. Y de esa manera, él va a poder seguir avanzando. Y si es un hueso más grande y pesado, él lo va a notar, ya que al sacudir y producir viento, el polvo que haya va a desaparecer y quedaría el hueso grande al descubierto sin volarse. De esa manera, él puede evitar pisar y tener contacto con cualquier hueso de muertos. Eso le permitimos solo y exclusivamente porque él tiene que llegar a hacer la ofrenda de Pesaj. Para ninguna otra situación nosotros se la vamos a permitir. Esta sería entonces la tercera situación en la que nosotros encontramos que los Jajamim no impusieron su palabra frente a la ofrenda de Pesaj. Rabbi Yehuda Barabayé Amar, Beshemed Rabbi Yehuda, y Rabbi Yehuda Barabayé dijo en nombre de Rabbi Yehuda una segunda explicación cómo hacían la revisación. Amar, Beta Peraz Shenidash Tahor. Él decía, todo Beta Peraz, todo campo de este estilo, que ya fue pisoteado y atravesado por personas, nosotros decimos que ya está puro. ¿Cómo funciona esta purificación? O que al pisar incrustaron el hueso ya dentro de la tierra, o que lo patearon, o que lo deshicieron con la pisada. Entonces, aquella persona que pase posterior a este proceso no tendría aparentemente por qué estar tocando ningún hueso ni moviéndolo al caminar, ya que cualquier resto de huesos, al haber sido ya tan transitado este lugar, o fue pateado hacia un costado, o fue incrustado dentro de la tierra, o ya se deshizo. Lo que él debe revisar es si el lugar exacto donde él está caminando y pesando puede notar que es un lugar que ya pisaron y pasaron personas antes que él. Una vez que él revisa y ve, nota que hay pisadas y huellas en ese lugar, él puede avanzar y caminar y no sospechamos que se impurifique. Nuevamente, esto solo se lo habilitaron y se lo permitieron para traer la ofrenda de Pesaj. Esta sería entonces la tercera situación que nos había quedado pendiente desde ayer. El Beta Peraz, con cualquiera de sus dos maneras de revisar, habilitaron esta prohibición a través de esta revisación que no se permite en ninguna otra situación, y solamente aquí, en relación a la ofrenda de Pesaj, se la habilitaron y se la permitieron. Damos comienzo a un nuevo perek, a un nuevo capítulo. Anteúltimo capítulo. Mishayatame, Obederech Rejoká. Aquella persona que el 14 de Nisan él estaba impuro o estaba distante, que después vamos a estudiar con más detenimiento cuánto es la distancia, pero estaba distante y no podía por lo tanto hacer la ofrenda de Pesaj. Velo asa et rishon, y no hizo, por alguno de estos motivos, no hizo el Pesaj Rishon, no hizo la ofrenda de Pesaj correspondiente al 14 de Nisan. Ya así está Sheni. Lo que debe hacer es la ofrenda segunda de Pesaj el 14 de Iyar, 30 días después, como estipula claramente la Torah. Shagag o nenas, si él tuvo una sheguía, un error, no calculó bien las fechas y no se dio cuenta que hoy era 14 de Nisan. Él pensó que era 13 de Nisan. En aquella época podía pasar común porque no había un calendario fijo, dependía de la luna si se vio o no se la vio, pero el hombre no lo hizo con intención. Confundido, errado, pensó que no era todavía la fecha. O nenas, o sabía y tuvo un impedimento mayor y no le permitió ese impedimento poder hacer la ofrenda de Pesaj, incluso si estaba en Jerusalén. Velo asat rishon, y no hizo la ofrenda del 14 de Nisan original, y hace Sheni, que haga el segundo el 14 de Iyar. Es decir, que si bien en el pasuk dice aquel hombre que estaba impuro o que estaba distante,
Esos son los dos únicos casos que figuran en la Torá. La Mishnah nos agrega y nos dice que aquella persona que equivocadamente no participó o que tuvo una fuerza mayor, también él debe traer en Pesach Sheni, el 14 de Iyar, una nueva ofrenda de Pesach. De hecho, si ya tenía el corderito, ese mismo corderito lo preserva hasta el 14 de Iyar. Imken, si es así que también a ellos se les habilitó hacer el Pesach Sheni, la manera también ¿por qué la Torah entonces tomó como ejemplo a aquella persona que se impurificó o que estaba en un lugar distante? El que se purificó, es necesario que de hecho la Torah lo aclare, como vamos a ver en la Gemara, ya que la ofrenda de Pesach se la trae incluso en Shabbat, incluso si están todos impuros. Aquí la Torah nos enseñó que si es un particular el que está impuro, como estudiamos anteriormente, a él no se le habilitó. De hecho, lo que permitimos, la impureza pública, se aprende de aquí mismo. Ya que la Torah dijo, Ish también la nefesh. Hombre que está impuro, queda postergado para Pesach Sheni. Público que está impuro, no queda postergado para el Pesach Sheni. Entonces, lo que está escrito con respecto al impuro, es necesario que la Torah lo aclare y diga específicamente, ya que nos enseña grandes leyes y novedades, que este hombre impuro no puede hacer él la ofrenda de Pesach. Pero, si todo el público está impuro, sí pueden hacerla. Lo que no es necesario aclarar es aquella persona que está, que está en un camino lejano y distante. Es una persona que está imposibilitada, es como un ones, es como una fuerza mayor. Si no, la aclaración de la Torah es porque estos, si no lo hacen, van a ser castigados con muerte prematura y aquellos otros no. ¿A quiénes nos referimos con estos o aquellos? Vamos a ver que esto es un punto de análisis en la Gemara. Comenzamos con la Gemara. Itbar. Así estudiaron los Jajamim. Allá bederech el-Joká. Ushatu bezarku alab. El hombre estaba en un camino distante. Y no, obviamente no llegó al Bet HaMikdash el mismo 14 de Nisan. Pero para la noche del 15 de Nisan, él ya iba a poder hacer acto de presencia en Jerusalén. 14 de Nisan por la tarde, todavía le faltaba un trecho importante para llegar a Jerusalén. No le daba el tiempo para presentarse en el Bet HaMikdash esa misma tarde y participar en la ofrenda de Pesach. Pero para la noche, sí ya iba a estar dentro de las murallas de Jerusalén e iba a poder consumir de la ofrenda de Pesach en Jerusalén. Bezarku alab, Shahatu bezarku alab. Y gente de su grupo degollaron de la ofrenda de Pesach y salpicaron sangre, contándolo a él también, porque él era de los participantes originales del grupo. Lo contaron y lo computaron. Rav Nachman Amar Hurza, Rav Sheshatamar lo Hurza. Rav Nachman dijo, es válido, es aceptado este corbán, esta ofrenda, y va a poder consumir en la noche del 15. Así dijo Rav Nachman. Rav Sheshat dijo, no es aceptable esta ofrenda. Y nos dice la Gemara, Rav Nachman Amar Hurza, Rav Nachman dijo, es aceptado esta ofrenda y cumplió con la orden de la Torah. El motivo, que la Torah lo había eximido de no hacer la ofrenda de Pesach porque estaba distante. En este caso realmente él estaba distante. Y a la distancia donde se encontraba el 14 de Nisan no tenía manera de hacer la ofrenda de Pesach. Entonces estaba en una situación de fuerza mayor. De acuerdo a Rav Nachman, la Torah lo eximió porque le dio lástima ante la situación de que él no está llegando y estaba de lejos. Pero si igualmente, a pesar de que está a la distancia, él se preocupó de que otras personas se lo hagan y se lo preparen para él. Que recaigan sobre él bendiciones por haberse preocupado de que alguien haga la ofrenda de Pesach a pesar de que él no podía llegar para el momento mismo de la ofrenda. Por eso es que él entiende que seguro que es válido. La Torah no dijo que él no puede hacer, sino que está ante una fuerza mayor. Y si él buscó la manera que otra pueda hacérselo por él y él participara a la noche, es excelente. Rav Sheshat Amar lo urza. Rav Sheshat dijo, no es aceptada esta ofrenda. La Torah lo desplazó y lo hizo a un lado, al igual que la persona impura. Así como la persona impura, el 14 de Nisan, no participa en la ofrenda de Pesach,
la Torá puso a la par y dijo lo mismo si está en un lugar distante. No puede participar de la ofrenda de Pesaj. Amar Rav Nachman. Dijo Rav Nachman, Menada mínala, ¿en qué me basé yo para decir que es aceptado igualmente? Ditran, tenemos estudiado en la Mishnah nuestra. Misha ya también obedece el Joká, velo asata rishon y aseta sheni. Dijo la Mishnah, aquella persona que estaba impuro o que estaba en un camino distante y no hizo la ofrenda de Pesach Rishon, que haga la ofrenda de Pesach Sheni. Mijlal, de Bayabad. Este tercer ítem que agregó la Mishnah dijo que estaba impuro o en un camino distante y no hizo la ofrenda de Pesach. ¿Qué es este no hizo la ofrenda de Pesach? El hombre que estaba impuro, el hombre que estaba distante, punto. Obviamente que no hicieron la ofrenda de Pesach, si no están, no llegaron al lugar, el hombre está impuro, sino es una tercera situación. No hizo, pero podría haberla hecho. ¿Cómo es que podría haberla hecho si el hombre aparentemente no se encontraba? Sino, la Torá justamente me está marcando, no con respecto al impuro, pero sí con respecto al que estaba en un camino distante, que si él logró que otro haga por él la ofrenda y no la hizo, entonces va a participar de Pesach Sheni. O sea que él no llegaba al Bet HaMikdash, podría haber hecho a través de otro y no lo hizo a través de otro, hace Pesach Sheni. No lo obligamos a que tenga que preocuparse que alguien lo haga por él, pero sí podría hacerlo y es válido. Por eso tuvo que aclarar la Mishnah y no lo hizo, dándonos a entender que podía hacerlo y si hacía, era válido. Esa es la situación, dice Rav Nachman, que yo estoy analizando y que yo estoy diciendo que si realmente lo mandó a través de otro va a funcionar y se ha aceptado. Rav Sheshat Amalekar, Rav Sheshat por su parte discrepa y le dice no señor. Y aquí, si esta es la lectura, Sefa analiza la última parte de nuestra Mishnah de Katané que nos dijo Shagag onenas velo aseta rishon y aseta sheni. Si estuvo inconsciente y no prestó atención que era el 14 de Nisan, o tuvo una fuerza mayor y después dijo un tercer caso y no hizo la ofrenda de Pesach y aseta sheni, que haga el Pesach sheni, el 14 de Iyar. De Katané lo hace, al decirlo también ahí, y no hizo la ofrenda de Pesach original, Mijlal de Bayabad, da a entendernos que si quería, él tenía perfectamente la posibilidad de hacerlo y no quiso hacerla. Ahora bien, ¿cómo estaba hablando la Mishnah? Hare Shagag, Hare Nenas. La situación que habló la Mishnah era que el hombre no estaba consciente de que era el 14 de Nisan. ¿Cómo iba a hacer la ofrenda de Pesach si para él no era la fecha? ¿O cómo iba a hacer la ofrenda de Pesach si él estaba con una fuerza mayor que le imposibilitaba? Ela, Mezid Katane Ba'adayu. ¿Sí, no? Se refiere a una nueva situación. No estaba confundido, no tuvo una fuerza mayor, sino no quiso hacerla. Es decir, que hay tres situaciones en el final. El que estaba distraído y pensando que era otra fecha, el que tuvo una fuerza mayor y aquel que estaba plenamente consciente y no la hizo porque no quiso hacerla. Y a eso nos dijo, voy a hacer el Pesach Sheni. Ajanamé, Onel Katane Ba'adayu. También, en la primera parte de la Mishnah, habló de una tercera situación, no de la misma situación mejorada. Tú, Rav Nachman, explicaste al comienzo de la Mishnah que se refería a una persona que estaba en un camino distante y podía haber mandado a alguien y no mandó. Eso sería hablar de la misma situación en una versión mejorada. Así como al final es una tercera situación, cuando dijo que no hizo, también aquí es una tercera situación. Habla del hombre que estaba impuro, habla del hombre que estaba en un camino distante y habla de aquella persona que estaba onen, aquella persona que estaba amargada por el fallecimiento y podría haberlo hecho y no lo hizo. Pero no habla en ningún momento de la situación que tú estás planteando. Amar Abaye dijo a Abaye, realmente Mantitina Medaika, de las palabras de la Mishnah, se entiende mejor de esta manera que nos estaba explicando aquí
Sí, recién Rav Sheshat. ¿Por qué? De Katarné, Elo Peturim Meikaret, Velo Hayabim Meikaret. La Mishnah terminó diciendo, entonces, ¿por qué fue mencionado el que estaba en un camino distante más que aquel que estaba bajo una fuerza mayor o aquel que estaba confundido en la fecha? Dijo la Mishnah, porque estos están exentos de caret, de muerte prematura, y estos otros no. ¿A qué situación se refiere? ¿A quién está eximiendo de muerte prematura? ¿Y a quién le está castigando con muerte prematura? Y además, si va a referirse a los últimos casos que nos aclaró, el hombre que estaba confundido en la fecha, o el hombre que tuvo una fuerza mayor, ninguno de los dos tuvo la más mínima intención de transgredir y estar en falta con la Torá. El confundido y el que estaba bajo una fuerza mayor, ¿les corresponde castigo? Seguro que ellos están exentos. ¿A quién sí entonces le adjudicó el castigo de caret? El alab a Mezid. Esto es únicamente aquella persona que intencionalmente no fue a hacerlo. ¿Y dónde estaba escrito esto en la Mishnah? Esto estaba escrito en la última frase. Velo asa. Y no hizo. Lo podría haber hecho porque no tenía ningún problema y sabía y estaba consciente y no lo hizo. Sobre eso es que la Torá dijo que hay caret. Y porque aclaró el que está en camino distante, el que está en camino distante, por más que él podría haber enviado a alguien para que vaya y lo haga, si no lo hizo, no tiene castigo de caret, porque la Torá lo eximió por completo. Así como estudia Rav Sheshat. Y por eso Rav Sheshat estudió que no puede mandar a otra persona que lo haga por él. A Mezid y Onen, y también el Onen, que como estudiamos, el hombre que estaba perturbado por la muerte del pariente, él está obligado a la noche a hacer la ofrenda de pesas, consumirla y participar. Y si no lo hizo intencionalmente, le corresponde el castigo. ¿Qué va a contestar a esta prueba, Rav Nachman? Rav Nachman Omar Leja, Leo la ama Mezid de Judé. No, se refiere solamente sobre aquella persona que intencionalmente no lo hizo. En ese aspecto estoy de acuerdo contigo. Va sobre lo último y explicado como tú has dicho. Que no lo haya hecho intencionalmente. Y lo correcto sería que la Mishnah escriba ahí porque ese está hayab. A este le corresponde el castigo de muerte prematura. No a ellos, no hayabin, en plural, en singular. Porque hay una sola situación que es quien intencionalmente no lo hizo. Pero en cambio, la situación del que está en un camino distante y el que está impuro, sobre él no corresponde ningún castigo de caret, está exento. ¿Por qué lo dijo entonces en plural? Hay de Taná Resha Peturim, Taná Sefa Hayabim. O sea que en la primera parte dijo que ambos están exentos y no le corresponde castigo. Dijo sobre la segunda parte le corresponden castigos. Hablando en plural como venía hablando. Pero la realidad es que solamente en un solo caso es que le corresponde el castigo de muerte prematura, que es que no lo haya hecho intencionalmente. Por eso Rav Nachman sigue estudiando que la Mishnah entonces habilita y permita que el que está fuera de Jerusalén pueda enviar a alguien que lo haga por él.